Tania Mena Zambrano del grado 9.5. A continuación les voy a exponer sobre los contratos laborales. Definición de contrato laboral. Sobre el contrato laboral o contrato de trabajo dice el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. Definición. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina colaborador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. En resumen, un contrato laboral es un acuerdo que existe entre un empresario y un colaborador, donde ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario, donde el empresario tiene el control y la dirección del mismo. Elementos del contrato de trabajo. En el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, un contrato laboral se encuentra conformado por 3 elementos que lo definen como tal. Es decir, si en una relación laboral falta alguno de los elementos que mencionaremos a continuación, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo. Dichos elementos son, a saber, prestación personal del servicio. Este precepto supone que el colaborador debe prestar sus servicios de manera personal al empleador, es decir, no puede realizarlo a través de terceros. Subordinación. Este elemento supone la ejecución de labores bajo el mando de un superior en el sitio de trabajo o fuera de este. Se caracteriza, entre otras cuestiones, por el cumplimiento de las órdenes recibidas, de un honorario y por el suministro de materiales de trabajo por parte del empleador para que el colaborador pueda ejecutar la actividad. Remuneración. Este elemento es lo que se denomina salario y que debe ser pagado al colaborador como contraprestación de sus servicios. Mi opinión se basa en los conceptos anteriormente leídos. La prestación personal son las labores a desarrollar de forma directa por el colaborador. La subordinación es el elemento diferenciador que consiste en la dependencia permanente que ejerce el empresario ante sus colaboradores. La remuneración es el salario que recibe el colaborador por la prestación de los servicios prestados al empresario o empleador. Si falta uno de estos 3 elementos, no puede existir un contrato laboral. Clases de contrato de trabajo. Contrato a término fijo. Artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo y artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a 1 año. Los contratos a término fijo se pueden clasificar en 2 modalidades de contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a 1 año y los contratos con un vencimiento menor a 1 año. Modalidad 1. Igual o superior a 1 año. Debe constar siempre por escrito. El término de su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser prorrogable de forma indefinida. Si hay periodo de prueba, debe constar por escrito al inicio del contrato. Para su terminación no se requiere aviso previo. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al colaborador una indemnización en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Modalidad 2. Inferior a 1 año.
Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por 3 veces, por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año. Para su terminación no se requiere aviso previo. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al colaborador una indemnización en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Mi argumento es el siguiente: que el contrato a término fijo es el más utilizado en Colombia. Puede ser prorrogado indefinidamente. Contrato a término indefinido. Artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una fecha de terminación de la obligación entre el colaborador y el empleador, cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Características. Si se quieren establecer cláusulas específicas para el contrato, es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes para fiscales. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al colaborador una indemnización en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. El contrato a término indefinido no estipula fecha de terminación. Anteriormente en Colombia era el más utilizado por las empresas para la contratación de sus colaboradores, pero se hizo una reforma laboral donde las empresas tenían mucha carga prestacional. Contrato de obra o labor. Artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. El contrato de obra o labor termina en el momento en que la labor llegue a su fin. Este tipo de contratos se utilizan en las construcciones y en las universidades con profesores de hora cátedra que cumplen su labor en un determinado tiempo. Contrato de aprendizaje. Artículo 30 de la Ley 789 de 2002. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a la formación de practicantes, donde éste recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera formación profesional metódica en el oficio. La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral. La remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende de si el practicante es universitario o no. De ser universitario, tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo. Y si el practicante no es universitario, tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo. Este tipo de contrato tiene una especificación notoria que está vinculado a la formación de practicantes, donde estos reciben herramientas académicas y teóricas para obtener práctica en dichas empresas.
Un ejemplo de este tipo de contrato es el SENA. Contrato temporal, ocasional o accidental. Artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo. Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, en una oficina de una agencia de viajes aparece una humedad y se hace necesario contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente, pero es recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del colaborador para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor. Características: puede ser verbal o escrito, puede relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. Su duración nunca podrá ser mayor a 30 días. Este tipo de contrato, su duración no podrá ser mayor a 30 días. Puede ser verbal o escrito y se relaciona a las actividades diferentes del objeto social de la empresa. Contrato civil por prestación de servicios. Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona natural o jurídica, especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. Este tipo de contrato se da entre una empresa y una persona natural o jurídica especializada en una labor específica y se le descuenta retención en la fuente y no genera carga prestacional. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser terminado, ya sea por pacto expreso entre las partes o por una disposición legal, por una justa causa por cualquiera de las partes o unilateralmente sin que exista justa causa. Mi explicación aporta que el contrato de trabajo puede terminar por lo siguiente: acuerdo entre las partes, es decir, colaborador y empleador, y causas legales. Terminación del contrato de trabajo por causa legal. Artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo. Terminación del contrato por muerte del colaborador. Terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento. Terminación del contrato de trabajo por expiración del plazo fijado. Terminación del contrato de trabajo por la terminación de la obra contratada. Terminación del contrato por liquidación o cláusula definitiva de la empresa o establecimiento. Terminación del contrato por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Terminación del contrato por sentencia ejecutoriada en contra del colaborador. Terminación del contrato cuando el colaborador no regresa al trabajo luego de una suspensión del contrato. Hago una breve explicación de cada una de las causales legales que se determina terminación del contrato de trabajo. Muerte del trabajador, acuerdo de las partes, cuando la fecha de terminación del contrato llega a su plazo fijado, cuando se termina la obra contratada, por terminación definitiva de la empresa, por suspensión de actividades por parte de la empresa durante 120 días, cuando el colaborador no regresa a su trabajo después de una suspensión del contrato.
Justas causas por las que se puede terminar el contrato de trabajo. Causas justas para que el empleador termine el contrato de trabajo. Causas justas por las que el colaborador puede renunciar. Consecuencias de que el colaborador renuncie con justa causa. Requisitos para que las justas causas de terminación del contrato sean oponibles. El segundo ítem se da por justas causas por parte del empleador. El haber sufrido engaño por parte del colaborador mediante la prestación de certificados falsos para su admisión, acto de violencia, injuria, malos tratos o indisciplina en el que incurra el colaborador en sus labores. Todo acto grave de violencia que el colaborador ejerza en contra del empleador o su familia. Todo daño material causado intencionalmente por el colaborador. Justas causas por parte del colaborador. El haber sufrido engaño por parte del empleador respecto a las condiciones de trabajo. Todo acto de violencia o malos tratos o amenazas recibidas por el empleador. Cualquier acto del empleador que induzca al colaborador a cometer un acto ilícito. Toda circunstancia que ponga en peligro su seguridad o su salud. El incumplimiento por parte del empleador de sus obligaciones. Consecuencias de que el colaborador renuncie con justa causa. El colaborador renuncia cuando el empleador ha incumplido con el contrato de trabajo y se considera despedido indirecto. En consecuencia, según el artículo 64, se denomina indemnización. Requisitos para que las justas causas de terminación del contrato sean oponibles. Quien termine el contrato de trabajo alegando una justa causa debe notificarle a la otra parte las causas por las cuales se decide terminar el contrato. El preaviso en la terminación del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo a término fijo, en la terminación del contrato con justa causa. El tercer ítem determina el preaviso en la culminación del contrato de trabajo. Significa que el empleador debe notificar su decisión al colaborador con suficiente antelación. Es el caso de los contratos a término fijo, que el empleador debe notificarlo que al terminar el plazo pactado no le será renovado. Si no fuese así, tendría renovación automática por el mismo tiempo anterior. Esta notificación debe pasarse con 30 días de anticipación. En la terminación del contrato unilateralmente y sin justa causa es consensual, es decir, requiere que las dos partes estén de acuerdo en celebrarlo y mantenerlo vigente, pero si una de las partes no quiere ese contrato, tienen libertad para terminarlo en cualquier momento. La ley protege los derechos del colaborador en caso de que el empleador termine el contrato sin que el colaborador haya dado motivo alguno, debe pagar la respectiva indemnización del despido injusto. Cuando un empleador termina un contrato a término indefinido sin justa causa, se deberá pagar al colaborador una indemnización liquidada en la forma como lo establece el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, dependiendo de los siguientes casos. A. Cuando el colaborador gana un salario inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Primero, 30 días de salario cuando el colaborador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Segundo, si el colaborador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. B.
cuando el colaborador gana un salario superior o igual a 10 salarios mínimos legales vigentes. Primero, 20 días de salario cuando el colaborador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año. Segundo, si el colaborador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarían 15 días adicionales de salario sobre los 20 días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Ampliando el concepto de indemnización, es necesario decir que por su parte, cuando un empleador termina sin justa causa un contrato a término fijo, deberá pagar al colaborador como indemnización un monto correspondiente a los salarios que faltaren por devengar hasta la fecha pactada inicialmente como término de finalización. Lo anterior, tal como se señala en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. Cuando un empleador termina sin justa causa un contrato por obra o labor, deberá pagar al colaborador como indemnización un monto correspondiente a los salarios del tiempo que falte para terminar la obra que se contrató, sin que en ningún caso esa indemnización pueda ser inferior a 15 días de salario. Finalmente, es de tener en cuenta que el salario base para liquidar la indemnización en cualquiera de los casos incluye todos los elementos constitutivos de salario básico, bonificaciones, auxilios salariales, exceptuando el auxilio de transporte cuando el colaborador tiene derecho a este. Indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Tal como lo señala el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, todo contrato de laboral tiene implícita la condición resolutoria de la vinculación, es decir, el empleador puede terminar el contrato de trabajo sin existir una justa causa, con la única condición de pagar al trabajador desvinculado una indemnización. Dicha indemnización se aplica de manera diferente de acuerdo al tipo de contrato de trabajo que se haya suscrito, entiéndase a término indefinido, fijo o por obra o labor contratada. A continuación explicaré que según cada tipo de contrato tiene una indemnización diferente, es decir, el monto correspondiente a los salarios del tiempo que falte para terminar el contrato, y es un dinero adicional que se cancela con la liquidación de prestaciones sociales. Muchas gracias por su atención prestada.